Muy buenas tardes. Nos encontramos hoy con Carlos Roberto Espinosa, abogado y experto en numismática y filatelia, para continuar este proceso de recepción de los nuevos miembros de la Academia de Historia del Tolima, en el cual venimos desde hace unos meses. Esta vez tenemos la oportunidad, a través de la juiciosa exposición que nos ha preparado Carlos Roberto para recibirse como miembro correspondiente de la Academia de Historia, un tema que francamente es de lo más interesante e inesperado dentro del espectro temático que traemos desde el inicio del seminario, que es entrar un poco en el mundo de las representaciones sociales, de lo simbólico, de lo, llamémoslo así, como de lo ritual, los rituales del poder, en una época, pues para nosotros, prácticamente arcaica, como viene a ser la época del Imperio Español, de la época de la dominación colonial, etcétera, pero que, por fortuna, por el interés y la experiencia que tiene Carlos Roberto, podemos transitar desde esa época de la colonia, con el tema de las juras de fidelidad, a los temas de la filatelia y de la numismática, a abordar un poco como todo este proceso de simbolización del Estado-Nación, especialmente en el siglo XIX, pero también en el siglo XX. Entonces, vamos a concentrarnos en escuchar este tema, el tratamiento que Carlos Roberto hace de este importantísimo tema, y esperamos que al final podamos sentir, como yo lo siento ya al iniciar, la sensación de que estamos ante un tema muy profundo, muy novedoso, muy importante, que nos ayuda a matizar las interpretaciones y las representaciones que nosotros tenemos de nuestro pasado histórico acá en el Tolima y su entidad previa, que fue la provincia de Mariquita, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, Carlos Roberto, te agradecemos tu presencia acá y estamos atentos a escucharte con mucho juicio. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Roberto Espinosa. Hoy quiero, pues, presentar un tema bastante interesante. Ya lo dijo el profesor Clavijo. Estoy trabajando en este asunto de las juras. Yo creo que ya hace más de 40 años, desde que recuerdo algún día yo tuve un almacén en Bogotá durante 20 años, y algún día entró un sacerdote que venía de Honda y venía con una medalla o moneda y me dijo que eso era una jura de Honda. Yo nunca había visto nada y a partir de ahí comencé a investigar y me pareció fenomenal el tema, y hoy que estoy en la academia quiero traerles a ustedes un complemento muy interesante que a través del tiempo he ido recuperando muchas información, muchos historiadores que han tocado el tema, y yo pues prácticamente este tema lo quiero compartir con ustedes, con el auditorio. Espero que sea de su agrado. Yo he titulado el tema Las juras de proclamación en el Tolima Grande. ¿Por qué? Porque quiero hacer, de pronto en otra intervención, hay dos juras que se hicieron, una en Purificación, otra en Ibagué, y la de Honda, que es muy interesante, pero la de Honda no la quiero tocar porque realmente ha sido ya un tema debatido y tocado muy amplio en todo, históricamente, en el país, y a nivel internacional se ha tocado mucho el tema de la jura de Honda.
Pero lo de purificación y Baguette es muy interesante, y la otra parte que quería tocar es las juras de Neiva y Timaná, que esas también me parecen que vale la pena en algún momento debatir ese tema y seguirlo trabajando, que me parece muy bueno. Miremos, inicialmente quiero decirles para ustedes que era una jura. Iniciaremos un recuento histórico a partir de las celebraciones y proclamaciones que se realizaron en el territorio colombiano por la época de la Nueva Granada, más específicamente en el territorio del Tolima Grande, que tuvo gran importancia en las festividades pomposas que se llevaron a cabo en la exaltación de los reyes Carlos IV, Fernando VI y Fernando VII. Estos tres reyes fueron los que en el Tolima Grande se hicieron la exaltación para cuando ellos subieron al poder. Para entender el concepto de una jura o moneda, estas dos cosas, ¿cuáles son las dos condiciones por las cuales se dice una jura o una moneda? La moneda es porque tiene un precio, y la jura la medalla no tiene precio. Entonces, pero en el medio para la época se sacaba la jura y ya se entendía que la gente podía ir a comprar con eso, podía comprar sus necesidades, sus cosas. Algunas no tenían precio, otras sí tenían precio, pero sí hacían con ese propósito. Para entender el concepto de una jura o moneda conmemorativa, en el libro historiador chileno Toribio Medina nos dice: era costumbre en España acuñar medallas recordatorias de la exaltación al trono de un nuevo monarca, lo que pasó a América en tiempos posteriores. La gran mayoría de las medallas recuerdan las proclamaciones de juras reales que se llevaron a cabo en efecto en todas las ciudades y pueblos de importancia, acuñándose piezas en los lugares cuya riqueza, población o asiento de autoridades de categoría hacían que esas ceremonias alcanzase gran lucimiento. Dichas piezas o medallas conmemorativas estaban elaboradas en oro, muy pocas conocidas en este metal, plata y cobre, que fueron los metales que más se utilizaron para acuñar estas medallas. El historiador español, una cosa muy interesante en esto, es una obra que se hizo por allá en 1882 en España, y se compiló casi prácticamente todo lo que había en juras en América completamente. Es un libro muy voluminoso, como de 500 páginas, y a través de los años muchos historiadores fueron sacando provecho de esta información, y a partir de ahí comenzaron a trabajar el tema de la jura. Yo creo que ese libro es como la Biblia de las juras en América Latina. En 1882. Dice el historiador español Adolfo Herrera en su libro Medallas de Proclamación y Jura de los Reyes de España, en 1882, nos trae algún complemento para entender el tema cuando afirma: así como en la fabricación de monedas se emplea una clase de cuños para cada metal, en las medallas de proclamación y juras los mismos cuños servían para hacer los distintos metales. La plata es lo que puede decirse ha sido común en todas las acuñaciones, y por eso tenemos como tipo de valorización las medallas de esta clase. Esta es una imagen de una jura, para entenderlos a ustedes. Esta es una jura que se hizo para Fernando VII en 1808, y en esa época era cuando estaba Napoleón había apresado a Fernando VII. Entonces todo el territorio de la Nueva Granada y en América comenzaron a hacerles proclamas, y digamos para que Napoleón soltara
a Fernando VII. Dice, igualmente, el concepto interesante nos trae el historiador numismático colombiano, el doctor Jorge Emilio Restrepo. Él es un numismático que hizo un libro de monedas, el más grande que se ha hecho en Colombia, con precios y todo. Él acabó de morir, era un médico muy prestigioso en Medellín. Él nos explicaba que la ascensión al trono de un nuevo soberano era festejada en las principales ciudades del imperio, con celebraciones que tenía por objeto proclamar al nuevo rey y jurarle fidelidad. Y para esa ocasión se fabricaban piezas conmemorativas que podían ser troqueladas o fundidas, usualmente en plata. Por su peso y su tamaño las analogaban a monedas de circulación y parece que circularon como tales, lo que les comentaba. Prácticamente a veces salía la moneda, la medalla, y se lanzaba al pueblo, pero esa medalla no tenía precio, pero realmente era con el fin de que el pueblo la utilizara para comprar alguna cosa, tenía su precio. ¿Y cómo se diferenciaba el precio de un real a 2 reales a 5 reales? El tamaño. O sea, si sacaban 2 reales, era más o menos una moneda pequeña que equivalía, esa jura equivalía a 2 reales prácticamente para poder comprar. Y esta es una moneda grande, más o menos del tamaño de una moneda de 50 pesos, de las antiguas. Más o menos ese era el tamaño. Y aquí, como nos dice que las monedas usualmente eran monedas, se acuñaban en la casa de moneda, pero en otras veces se acuñaban en otras partes, como en sitios donde se hacía rústicamente. Entonces también realmente pues lo hacían de pronto por el afán, el apuro de hacer el homenaje al rey. Entonces no había forma, la casa de moneda pronto estaba lejos. Ese era más o menos el tema. Ahora bien, demos un repaso histórico para mejor entender sobre las temáticas que nos proponemos desarrollar en cuanto a las juras que se emitieron y lanzaron en el territorio del Tolima Grande. Como fueron las juras en Timaná y Neiva para el rey Carlos IV, en Honda y Purificación para el rey Fernando VII en 1808, y la jura representada en Ibagué al rey Felipe IV en 1701, el rey Fernando VI en 1752 y la de Fernando VII el 9 de junio de 1816, una jura que realmente ya era tardía, porque pues estaba en la reconquista del Nuevo Reino. Ya sabían que pues después del 20 de julio vino después la reconquista y se hicieron unas juras que realmente no sabíamos por qué motivo se hicieron estas juras con ese propósito. Ahora nos podemos dar un repaso a las figuras centrales de estas celebraciones monárquicas en nuestro territorio de la Nueva Granada, y es el del alférez real, que según el diccionario nos dice: el oficio de alférez real es el que tiene dignidad en algún reino o ciudad, es el que alza el pendón real en las aclamaciones de los reyes y lleva voto en los cabildos o ayuntamientos, con asiento preferentemente a los regidores y el privilegio de entrar con espada en el cabildo. Igualmente tiene el encargo de representar a la localidad a la cual se iba a hacer la ceremonia en nombre de la villa o ciudad, y una vez se aglomeraba en la plaza, los asistentes debían responder con vivas para reconocer y aceptar al nuevo rey. Igualmente, lanzar o votar la jura era más o menos una expresión muy interesante en ese tema, la jura. Lanzar o votar la jura era votar las monedas que se hacían para festejar el nuevo monarca, que lo hacía el alférez real, que era muy importante. El alférez real subía al tablado, juraba allí el nuevo monarca y los muchachos gritaban ¡viva el rey!, poniendo toda su atención en la moneda, el perfil o busto que al efecto se sellaba, que se les arrojaba en abundancia para avivar la grita. Para la jura lanzada ponemos la imagen de la iglesia de
Eso es convento. Para la jura lanzada en la Ciudad Musical de Colombia, Ibagué el día 8 de septiembre de 1852, exaltando la figura del rey Fernando VI, y según sus historiadores fueron 7 días con muchos toros, y un día de fiesta intermedio, incluyendo la lectura de un poema compuesto por el alférez real don Fernando José Caicedo, quien sufragó los gastos para dicha celebración monárquica. En los cuadernos de la revista Iberoamericana podemos ilustrarnos de dicha celebración en la ciudad de Ibagué. Después de la misa salió al convento de Santo Domingo la figura de la Virgen y su estandarte en la mano, proviniendo a toda la jura para esa misma tarde, para lo que contribuyeron al acompañamiento 4 reyes. En la plaza había levantado un teatro de 3 grandes embellecidos de finas telas, a los que tapaba el techo de una media naranja, la que estaban guarneciendo 4 hermosos gallardetes por remate de un supremo. Colgaduras decoraban las casas recién blanqueadas de la alegre población. Por la noche hubo pandorga con luminarias y un entremés. Los días restantes de la fiesta fueron celebrados con toros, el fingido ataque a un castillo con lucha entre moros y españoles, saraos, pandorgas, entremeses y comedias y otras diversiones. La jura de esta época, realmente nosotros no tenemos físicamente una moneda o una medalla que nos dé más o menos la imagen de la época que se lanzó la jura en Ibagué. Pero en nuestra investigación del tema o jura de esta proclamación no tenemos conocimiento si se arrojaron monedas a la multitud, y tampoco conocemos en nuestros estudios numismáticos la figura o su imagen de ese acontecimiento, pues considero que tenía todos los elementos para el lanzamiento al pueblo, ya que la ceremonia la presidía el noble alférez real don Fernando José Caicedo, que era un elemento muy importante, como lo hemos visto a través de toda la historia de estas celebraciones. Esta es la imagen del convento de Santo Domingo, que si no estoy mal es la única imagen que se conoce. Sí, es cierto, es la única imagen que se conoce del convento de Santo Domingo, y podemos observar, según pues, los historiadores, allí se lanzó una moneda, una jura o moneda para 1756, y pues yo creo que por el tiempo y el tiempo que tenemos era muy difícil que en algún momento una de esas piezas hubiera quedado todavía como históricamente para que nos pudiéramos tener más o menos una idea. En esta jura de Fernando VI, nos dice el historiador que allí se hicieron unos versos para alabar al rey, prácticamente, para esa época, y voy a leerles algunos apartes de esta loa. La loa era como unos versos que se hacían, y ahí dice así: Víctor, ilustre ciudad, Víctor, muy noble cabildo, Víctor, Ibagué, qué alegre, a Fernando dices victoria, ole ciudad Ibagué, que te doy los parabienes, de que en tus senos tienes quien te amé con tanta fe, como el presente se ve vuestros, que inventaron los vecinos para mejor lucimiento. Bendito sea Dios por siempre, que cría generosos pechos para honrar a nuestro rey, alentando, advirtiendo para que todos quedasen lúcidos y muy contentos. Rey del cielo, dale vida a tu Fernando, pues de ello las ciudades lograrán un benefactor tan bueno, y después de muchos bienes, darle la gloria pro premio.
Era muy interesante, pues, estas celebraciones prácticamente eran todo muy pomposas, casi todas generalmente fueron muy pomposas, y la mayoría tenían el propósito de alabar, digo yo, de alabar al rey, al monarca de su turno. Aquí tenemos otra situación, es que este argumento de las juras de los reyes Felipe V en el año de 1701, dato como extraído del historiador Julián Andrés Velasco Pedraza de su publicación Preparar la fiesta, logística y gestión material en las juras y en las exequias reales en el nuevo reino de Granada, cuando en el pie de una página, el pie de prenda de una página afirma: en Ibagué, en 1701, la publicación de bandos para los exequias de Carlos II y la jura de Felipe V se acompañó de clarines, trompetas y chirimías. Y la de Fernando VII, el 9 de junio de 1816, dato que hemos obtenido del historiador y secretario de la Academia de Historia de Colombia, don Roberto Velandia, cuando afirma que la jura no fue de disposición de cabildo como era lo acostumbrado, sino por orden del coronel Ramón Sicilia del Ejército de la Reconquista, que hizo el alcalde don Miguel Barón. Esta historia nos lo cuenta en el libro de La Villa de San Bartolomé de Honda. Fueron 2 tomos que sacó el historiador Roberto Velandia, muy interesantes, bastante interesantes, y nos han servido, a mí personalmente me ha servido para mucha investigación. Igualmente, algunos escritos sobre el tema, sobre el respeto en el nuevo reino de Granada, y según nos relata el historiador Julián Velasco Pedraza en su libro Celebrar el Poder y Juras y Proclamaciones del Nuevo Reino de Granada, por esta razón recoge información de las juras de Fernando VI en Panamá y Popayán, las de Carlos III en San Gil, las de Carlos IV en Panamá y San Gil y Socorro, la de Timaná en 1790, la de Neiva en 1791, la de Guaudas en 1790, la de Fernando VII en Honda en 1747 y 1808, Santa Fe, Girón y Pamplona en 1808, y la de la Constitución de Cádiz en Santa Marta y Riohacha en 1812. Podemos agregar una jura que era muy desconocida en el medio numismático, como era la jura de Purificación Tolima en 1808. ¿Me regalan la imagen del rey de Fernando VII? No. Bueno, dejemos esto. Estos eran unos afiches o carteles que realmente se hacían previos a el lanzamiento de la jura. Como vemos aquí en este afiche, es como el cabezote, podemos decir: efectos de amor y lealtad producidos por un humilde vasallo, el padre Manuel María de Fuente, celebrando el misterio de los enfermos agonizantes en la Congregación de España, en la jura y proclamación de nuestro católico monarca señor don Fernando VII, que hizo en la ciudad de Popayán el 29 de octubre de 1808. Estas son fechas muy interesantes. Esta es la jura relación de la jura de nuestro católico monarca, el señor rey don Fernando VII, hecha por el Cabildo de la Villa de Purificación, sermón pronunciado en la misma iglesia en la función por el doctor Manuel Campos, cura del Nuevo Prado, el 8 de diciembre de 1808. Y esta relación de la augusta proclamación del señor Fernando VII, rey de España e Indias, en la villa de San Bartolomé de Hondas. Es una de las juras más tradicionales, de más pompa que se ha hecho en el medio nuestro. Este es muy interesante. Yo quiero traerles a una situación que me parece muy interesante. Estas juras se hicieron, la de Honda, la de Popayán se lanzó el 9
el 8 de noviembre de 1808, esta jura. La de purificación fue el 7 de diciembre de 1808 y la de honda fue el 25 de diciembre de 1808. Como ustedes ven, la diferencia eran días, no más. Entonces, prácticamente era, y esto así, en estas proclamaciones, casi todo en América Latina, desde Guatemala, desde México hasta Argentina, casi en 1808, yo puedo creer, porque hay un informe que ellos hicieron más de 50 proclamaciones de juras en América que no pasaron de unos 2 meses. Casi prácticamente era completamente contemporáneas todas. Estos son los, nos regalan lo de Fernando VII. Bueno, digamos, tenemos esta jura que es muy interesante, pues para entender el concepto cuando entremos al problema de la jura de purificación, que yo quiero más o menos darles la idea, porque es una jura muy interesante y la persona que realmente fue el que hizo el lanzamiento de la jura. Esta es una jura que se hizo en Santa Fe de Bogotá en 1789 y fue lanzada en Bogotá con mucha pompa durante más de 7 días por el alférez real Luis Caicedo y Flores, que realmente quienes somos del Tolima y conocemos tal vez algo de historia, sabemos quién era Luis Caicedo y Flores. Él era una de las familias, de los personajes más célebres que hubo en la época de la colonia. Aquí el profesor tiene mucho conocimiento del tema porque él ha tratado a este caballero en un buen libro que publicó, y él venía de una familia muy prestigiosa. Su nombre se llamaba Luis Dionisio Félix del Caicedo y Flores Vélez, ladrón de Guevara y Olarte. ¿Y qué es importante en él? Que había nacido y había muerto en purificación. Muchos tolimenses, yo creo, que no conocen la importancia de este señor. Creo yo, me puedo atrever a decirle que era uno de los personajes más importantes que hubo en la colonia. Pero había otro más él. Eran 2 personajes muy importantes de la colonia. El Marqués de San Jorge. El Marqués, no, había... Jorge Lozano de Peralta. Jorge Lozano. Eran 2 personajes, sí. Entonces, este señor Caicedo, si ustedes ven aquí la imagen, aquí abajo dice Caicedo. Él lanzó la jura en Bogotá y duró 8 días prácticamente en festividades, y yo creo que se conservaron las juras porque él debe de haber hecho muchas juras, y es muy bonita, y prácticamente casi seguro que los historiadores dicen que se hizo en la Casa de Moneda, tenía todas las facilidades, y además de eso él, si no estoy mal, vivía frente a la Casa de Moneda. La vivienda de él era frente a la Casa de la Moneda, donde hoy es la Biblioteca Luis Ángel Arango. Ahí vivía él para la época en que se lanzó la jura en 1808. Entonces él tenía facilidad y además de eso tenía forma, era una persona con mucho dinero para hacer una festejada al rey. Y nobleza. Sí, nobleza, que era lo más importante, sí señor. Bueno, me regala la imagen de Fernando VII. Sí. ¿En qué archivo está? Sí salió, sí, yo la vi ahí. ¿No? Sí, ¿no está? ¿Está un texto? No. Entonces seguro de las que me dijo que no había podido pasar. Bueno, entonces busquemos el tema. Bueno, dejemos esto
Estas no están en uno solo, no. Bueno, estos son tablados elaborados en la proclamación en la Villa de Honda. También estos los traigo a colación antes de iniciar el tema de la jura de purificación, porque debemos muchas personas que hemos trabajado con el tema de las juras, nos sustentamos en la jura, las dos juras, celebraciones que se hicieron en Honda. Hay otra que se hizo más anteriormente a Honda, que fue la de Panamá, pero allí era muy poco lo que se conoce un tablado en blanco y negro, alguien hizo un dibujo sobre eso, pero este tablado apareció por allá a finales del siglo XIX y lo sacaron del archivo de Indias en España, y una persona, pues era un pintor, y rescató esto. Pues me parecía muy interesante para el tema, porque no se conocía casi hacia ahora en los años 50. Generalmente los que escribían sobre las juras siempre salían los dibujos en blanco y negro porque no tenían el conocimiento de eso. Sí, ahí no está el rey. En el tablado de arriba, sí, en el balcón. Sí, en el volcán. Está el retrato del rey. Sí, ahí está el retrato. Eran más o menos el sistema. Ellos le ponían, nos regalan la otra imagen. Eran muy bonitos, mira, ahí dice: vista del tablado destinado a la plaza de San Francisco, para la época. Tenían la forma muy, y esto realmente el pueblo le destinaba, el gobierno del momento le destinaba una plata muy grande para hacer estas cosas pomposas prácticamente, con ayuda de la persona que lanzaba la jura. Eran prácticamente eso. Perdona, Carlos Roberto, la jura a Fernando VII en Honda en 1808 es anterior, poco antes de la destrucción que el terremoto produce de toda la ciudad, ¿no? Porque en ese mismo año Honda es destruida por un terremoto. Por un terremoto, sí, exactamente. Entonces mirar un poco. En 1805. En 1805, eso. En 1805 fue el terremoto, y ahí prácticamente la ciudad, yo creo que cuando se lanzó la jura, la ciudad estaba prácticamente todavía en reconstrucción. Apenas. Sí. Y una de las cosas que me parece interesante es que para esa época se congregaron más de 3.000 personas para ese evento, el lanzamiento de la jura en Neiva. Y uno se ponía a pensar que en Ibagué no pasaba de 2.000 habitantes la ciudad. Entonces era una ciudad de mucha importancia, porque tenía la importancia del río, allí llegaba todo el comercio, era muy importante en ese tema. Entonces estos tablados eran prácticamente los costeaba el pueblo, y el alférez real pagaba esto. Miremos ahorita el tema de la jura de purificación. No, dejemos el afiche que teníamos. Esa iglesia, sí. Esta es una imagen de la iglesia actualmente de Nuestra Señora de la Candelaria, se llama la Candelaria. Es la iglesia hecha ya por allá hacia 1600. Primero hubo una iglesia que se destruyó con un terremoto que hubo en Purificación en 1500, 1600, y después se levantó esta iglesia hacia 1648 más o menos, que es esta imagen de la iglesia que tenemos, la principal iglesia, que es de la Candelaria. Está muy moderna. Pero es esa. La antigua sí, claro. Sí. Dice, tenemos lo siguiente: en la proclamación de la jura de purificación del rey Fernando VII en 1808, en el cuadernillo que en su original reposa en la Biblioteca Nacional de Colombia,
y que dice en su introducción relación de lo que ha ejecutado la Villa de Purificación de Nuestra Señora en la proclamación del augusto monarca Fernando VII de Borbón por rey de España y de las Indias. Más adelante dice el escrito: fidelidad, amor, obediencia hacia su legítimo soberano. He ahí los caracteres que distinguirán siempre al americano de los demás pueblos de la tierra. Dulce humano, sencillo, libre de corrupción de las grandes sociedades. Lejos del cañón de la carnicería y de todos los horrores de la guerra. Vive en el seno de la paz y bendice todos los días la mano del monarca que le procura la tranquilidad y la virtud, y más adelante nos dice: parece que el cielo ha reservado para estos dominios del monarca español la dulzura, la paz, la libertad, las justas leyes y todos los bienes. Al pueblo lo trataban con una retórica, claro, y uno lo entiende por la época, ¿no? Pues eran muy pocos los letrados, prácticamente la mayoría eran personas del pueblo y muchos indígenas todavía no tenían, era muy poca la educación que se tenía en ese tema. ¡Viva Fernando! Este es el grito que ha resonado en todos los puntos de la América española. Yo me ocupo ahora en describir lo que hicieron a orillas del Magdalena los fieles habitantes de la Villa de Purificación de Nuestra Señora. El día 6 de noviembre de 1808 recibió este cabildo el oficio del gobernador de la provincia en que le ordena jure y reconozca por su legítimo soberano a Fernando VII de Borbón. Al momento se juntaron en las casas capitulares de este ilustre cuerpo, asociando a uno de los vecinos más distinguidos y dignos por sus virtudes y por su patrimonio de este honor. Acto seguido, dice, se extendió el acta en que se señaló el día 7 de diciembre de ese año. El vecino ilustre y distinguido pueblo se trataba de don Luis Caicedo y Flores, caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. En otro tiempo juró en la capital del virreinato al augusto padre de Fernando VII de Borbón, con una magnificencia digna del soberano y de su gran corazón. Para este acto se nombró al decano, como era la costumbre, a don Timoteo Romero, y dice el cronista que se comenzó el paseo y como pocas veces se ha visto en otros países una cabalgata tan lúcida y tan numerosa. Esto me parece muy interesante porque era una pompa en un pueblo. Uno se puede imaginar hace 300 años en Purificación, con toda esta epopeya que se tenía para hacerle el homenaje y el viva al rey Fernando VII. Era una cosa, pero no, era algo, no sé, yo puedo creer que ni siquiera en los tiempos modernos se puede hacer, se hará una cosa de estas, era muy difícil. Todos los individuos estaban ricamente vestidos, montaban los briosos caballos sobre quienes relucía el oro y la plata, y para el acto se levantó un torreón de 15 varas de alto. Ese es el tema de lo que yo les quería mostrar, cómo se hicieron en Honda y cómo se hicieron en Purificación. Aquí dice: y para el acto se levantó un torreón de 15 metros de varas de alto, coronado con una soberana cúpula, sobre quien ondeaba el pabellón español, y fue elaborado, dice, por don Diego María Tello. Más adelante sigue el relato: escudos de armas, banderolas, inscripciones, los genios de la paz y la felicidad hermoseaban esta torre que debía servir de teatro o de tablado para la proclamación. Y su voz fue seguida de clamores de un pueblo amante de su rey. Los sombreros se lanzaron al aire, fuegos de artificio y prodigioso número de monedas regadas. Aquí viene el tema interesante, que es lo que estamos tratando, el tema de la jura. Aquí yo lo puse prácticamente en este escrito con mayúscula para darnos a entender que sí se lanzaron las monedas, y además de eso, pues la persona que hacía, don Luis Caicedo de Flores, tenía todo
tenía todo el poder para hacer prácticamente el lanzamiento de la jura. Dice, prodigioso número de monedas regadas y todos los signos de un gozo extraordinario se vieron en aquel momento en la plaza de la Villa de Purificación. La relación dice, no podemos pasar en silencio las tropas que se formaron repentinamente para dar majestad y respeto al acto de proclamación. Don Diego María Tello uniformó a su costa una compañía de granaderos, que contribuyó también don Luis Caicedo, y don Antonio de Bárcenas equipó una guardia de 20 hombres de caballería. La impresión que hizo en los ánimos de estos habitantes el espectáculo inesperado y nuevo de ver tropas formadas de infantería y caballería aumentó en grado extraordinario la solemnidad de esta función. Jamás podremos ponderar dignamente el celo y actividad del entusiasmo con que don Luis Caicedo promovió la solemnidad y la pompa de una ceremonia tan augusta. Aquí mandaba, allí presentaba auxilio, allá inflamaba los ánimos y en todas partes reanimaba a los habitantes de su patria. Pues uno lo entendía porque era su patria chica y lo quería completamente. Era una persona muy, muy bondadosa, prácticamente rica. Entonces, pero se movía entre Santa Fe y Purificación e Ibagué, sí, Ibagué. Bueno, el día 8 antes de presentar la iluminación abundante y simétrica sobre una arquería que rodeaba la Plaza Mayor. Prácticamente en esa iglesia, pues podemos decir que se hizo toda esta pompa, y pues lo único que las personas conocen cuando van a Purificación es el parque, realmente, que tiene todavía alguna cosa de antigüedad, pero esto ya pues tiene más o menos visos de modernidad. Dice, la víspera del 8 de diciembre se presentó una iluminación abundante y simétrica sobre una arquería que rodeaba toda la Plaza Mayor. Música, fuegos de artificio y sobre todo los vivos de contento y de alegría que resonaban en todas partes acabaron de solemnizar la noche. Otros aspectos de la ceremonia de jura aparecen los señores Domingo Balbuena, quien ofreció el sacrificio, don Dionisio Quisano, don Luis Jorge, además el cura del Nuevo Prado, don Manuel Campos. Y tal vez ustedes recuerdan, ya existía Prado para esa época, que era una región, y entonces ya tenía una parroquia, ya tenía cura, y era el que oficiaba allí en esa ceremonia importante. Dice, concluye diciendo el cronista que aquí, tomando la palabra, don Luis Caicedo pronunció un discurso lleno de sentimientos y de calor por la causa del rey y de la nación. Quiero traer a ustedes un escrito muy interesante, que es el discurso que pronunció Luis Caicedo y Flores para ese día, que fue muy emotivo. Dice así, un suceso no esperado y revestido de circunstancias todas opuestas ha unido vuestra oración en este lugar, ilustre y devoto auditorio, la aclamación de nuestro soberano, motivo del general regocijo y de nuestra acción de gracias al Todopoderoso. Una aclamación precipitada, pero afianzaba la observación de las leyes y la concordancia del reino, objeto de tierno reconocimiento al Dios de la paz. Una aclamación al fin que deshace todos los artificios con que el ingrato Napoleón pretendía destruir la monarquía, los estatutos sagrados de la nación, la fe, el honor de América y España. Es el inesperado suceso que da todo el mérito a mi oración. Por tanto, olvidamos todos estos acontecimientos que han afligido nuestro corazón y demos lugar a mejores esperanzas, y que para nuestra oración sea más fervorosa, fijemos nuestra atención por un instante en la felicidad que Dios nos concede, dándonos este día tan dichoso para manifestar nuestra lealtad al rey Fernando VII.
y termina su extenso discurso. Solo me falta deciros con Jeremías: oh Jerusalén santa, congregación de las verdaderas creyentes, si amas y deseas la paz y quieres verte libre de tus enemigos, lava tus culpas en el baño de la penitencia y haz que las virtudes sean dignas de la protección del Santo Dios y de Israel. Amén. Sí, esa era pues una oración y es una oración prácticamente como yo creo que duró como por lo menos más de 2 horas. Sí, completamente. Y esta se hizo al otro día después del lanzamiento de la jura. O sea, la jura se hizo el 7 y esta oración y esto en la iglesia, la pompa, todo fue el día 8. Que es el día de las luminarias, ¿no? Sí, exacto. De la luminaria. La Candelaria es el 2 de febrero. Sí. Esta era el 8 de diciembre, el día de las velitas, como dicen popularmente. El inicio del ciclo navideño. ¿Regalas lo último de las estampillas? Eso. Gracias. También el tema de las juras como monedas, pues ha sido muy interesante a través de la historia. Muchos historiadores han tocado ese tema, que es muy apasionado, ya lo hemos visto aquí, pero también hay un tema que quería traerles hoy y es muy interesante, que también al rey se le hizo vivas en las cartas que circulaban para la época. Entonces aquí vemos nosotros vivas a Fernando VII y aquí una viva dice Guamo Franca. Era una carta, esto era la prefilatelia, son cartas que se sacaban antes de la invención de la estampilla y eran cartas prefilatélicas. Prefilatelia es antes de la invención de la estampilla. ¿Y qué se hacía? Se tenían unos sellos y se colocaban para cuando se enviaban. Y aquí dice Guamo Franca. Cuando se colocaba Guamo Franca era porque ya la carta estaba paga. Y cuando se colocaba Guamo debe era porque la persona que recibía la carta debía pagar. Y casi generalmente siempre el debe lo debía hacer el Estado. Cuando era un escrito o una cosa judicial, siempre el debe lo debía pagar la persona que recibía. Ese era más o menos el tema. Entonces estas juras, regáleme las otras, por favor. Sí, estas juras son prácticamente lo mismo, ¿no? Aquí tenemos una de Piedra Franca. Piedras es un municipio en el Tolima y fue una carrera postal muy importante en Colombia. ¿Este de qué año es? Eso es también 1800. Sí. En esa época era un pueblo de indios. Sí. Y aquí también tenemos también lo hacían a mano. Sí. También lo hacían a mano, vivando al rey. Regáleme la otra, sí, por favor. Ahí ven ustedes, es una prefilatelia, una carta prefilatélica, también igual, viva Fernando VII, y esta era de Cartago, prácticamente. Casi en todo, yo creo que en muchas de las cosas, importantes que circulaban en Colombia, que se hacían para la época de la colonia, para esa época, casi siempre eran yo creo que durante todo el año prácticamente que estuvo Fernando VII, tuvo problemas con Francia y todo, generalmente siempre ayudaban al rey en esta forma en lo que era la filatelia y la numismática. Dáleme la otra que es Bayona, está viva. Sí, y esta también es muy interesante. Este es de Viva Fernando VII de Cali, Franca. Entonces, también prácticamente son prefilatelias y, digamos, circulaban en todo el país. Y era muy importante
en donde más circularon la prefilatelia, la que más circularon el archivo completamente, fueron en San Gil, Socorro, toda esta carrera, porque por mis manos pasaron infinidad de cartas, Vivando el Rey completamente, las más pobladas de la época, sí, Mucho mercado. de mucho mercado, sí. Yo ahorita ya creo que algo les refresqué la memoria del tema de la jura. Quiero presentar un video que me parece muy interesante para que se empapen del tema de la jura, que aquí es un amigo que se llama Andrés Cortázar. Él entró muy joven al almacén, no tenía 15 años, y yo prácticamente lo eduqué en ese tema, y hoy es una persona muy importante, bastante importante. Hoy está trabajando con una empresa de los Estados Unidos, que son las que hacen los catálogos de monedas y billetes. Es una persona interesantísima y se puso a coleccionar. Entonces, ellos son una familia, su papá también es coleccionista, y aquí van a ver el video. Estas son las juras que él ha conseguido, que no pasan de 10, pero lo ha hecho a través de más de 30 años. Ya se ha dado usted cuenta lo difícil que es encontrar una moneda o una medalla de estas. Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Pelleja desde Orlando. He venido y aquí para mostraros una estupenda colección de unas piezas muy raras. Se tratan de medallas de proclamación colombianas, medallas de proclamación de Carlos III, de Carlos IV y de Fernando VII, como vamos a ver. Todas ellas pertenecen a mi colega Andrés Cortázar, que está aquí para acompañarnos y explicarnos estas monedas. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Adolfo, un gusto saludarte nuevamente, ¿cómo estás? Pues muy bien, vamos, disfrutando de unas medallas realmente raras. Antes de nada, yo no sabía que tú coleccionases medallas, pensaba que tu experiencia era fundamentalmente el billete. Bueno, pues llevo en mi trayectoria coleccionando billetes principalmente, pero adicionalmente a eso tengo tres, digamos, temas relacionados con monedas que son juras de lealtad al rey, macuquinas y monedas del periodo de independencia. Entonces, esos son como los tres campos en los que colecciono de manera seria, digamos, monedas. Bueno, pues aquí tenemos esta colección de medallas, que es uno de estos tres temas. Entiendo que tu medalla se centra en Colombia, ¿no? Sí, sí. O sea, buscan las cecas, bueno, veremos que en algunos casos no hay ceca donde se hizo la medalla. Así es. Pero todas ellas colombianas. Y antes de nada, ¿qué son estas juras? ¿Estos son medallas, son monedas, a medias? Las juras, digamos que tienen en cuanto a denominación y peso la misma configuración de la moneda, pero en cuanto a su uso, su función, la razón de ser, pues sí difieren mucho de una moneda, porque pues como bien lo sabes, y para ampliar un poco el concepto, se utilizaban sobre todo para prestarle lealtad, para hacerle tributo, eran parte de una fiesta en honor al monarca. Y se dice que se entregaban a las personas que asistían a este agasape, a esta fiesta, de diferentes maneras, o sea, de manera directa, y también habían algunas que se lanzaban al público, lo que básicamente rememoran o celebran es un homenaje al monarca como tal. Y por eso encontramos de diferentes ciudades, de diferentes localidades dentro del territorio, como lo puedes ver pues, en las diferentes emisiones que tienes en tus manos. Muy bien, hay que decir que antes de nada que por lo general son piezas raras. Son piezas raras porque, claro, no es que se emitiesen durante mucho tiempo, sino que eran emisiones hechas a veces en casas de moneda, otras veces los hacían simplemente algunos herreros o joyeros de la ciudad para conmemorar la proclamación de un monarca. Entonces se hacían para un día festivo en concreto. No es que hubiese tiradas de centenares de miles, sino que estamos hablando de unas pocas decenas o centenares de ejemplares en su momento. Claro, las que han llegado a nuestros días son mucho menos. Entonces, como vemos, empezamos con Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. No hay nada de Fernando VI en Colombia, porque en algunos países sí. Existen de Luis I y de Fernando VI, pero son tan raras que sinceramente no conozco en este momento colecciones que las tengan. En algún punto tuve la oportunidad de tener dentro de mi colección una de Luis I,
pero por una noble causa para un tema investigativo salí de ella. Entonces, sí, Fernando VI son supremamente raras, no conozco colecciones en Colombia que las tengan. Vale. Bueno, entonces vamos con Carlos III. Aquí tenemos un ejemplar que, bueno, parece que está colgado, o sea, que se ve que esta medalla le han dado otro uso, Sí. y vemos que es una que pone Sancta Fides, o sea, entiendo que esto es Santa Fe, ¿no? Así es, sí. Algo sucede en Ciudad de Elementos. Bueno, esto también es digamos, un alegato a la tradición en su momento, ¿eh? En Santa Fe de Nuevo Reino, el actual Bogotá, haciéndolo, o sea, en latín, indicando 1760, Así es, que es el año de proclamación. así es. ¿Qué material es este? Es en plata, pero al parecer durante su proceso posterior de acuñación la doraron, le hicieron algún procedimiento para dorarla. Esta particularmente lo que tiene de especial es que tiene un canto diferente a las normales. Usualmente el canto debe ser estriado, bueno, varias de las que se conocen tienen canto estriado y esta pues tiene un canto diferente. Esta la consiguieron en una subasta en España. Vale la pena mencionar que la base de esta colección existe gracias al trabajo de mucho tiempo de Luis Roberto Ponte. Es uno de los legados que recibí de él, que además de ser un amigo entrañable, un mentor y una persona muy cercana a mi vida, un profesor inspirador, porque de hecho la primera vez que yo tuve la oportunidad de ver una conferencia numismática la dictó Luis Roberto. La base de esta colección la comenzó él y yo tuve el privilegio de comprársela. Entonces aquí hay muchas piezas que son extremadamente raras porque él pues tenía una trayectoria coleccionando mucho más larga que la mía. Por ejemplo, esta pieza que tienes en la mano es una prueba y está en el formato de 8 reales y también de 4, que pues es lo único que conocemos para el formato de 4, que es la siguiente pieza que vas a poder apreciar, es esa que está allí. Vale, entonces vamos a ver. Esto de aquí es una prueba de una medalla en 8 reales que nunca llegó a ser. No, es una prueba. La que nunca llegó a ser fue la de 4. O sea, la que nunca llegó a ser fue la de 4, pero esta sí que llegó a ser. Es una prueba unifaz que no tiene ni el canto ni el reverso acuñado. Así es. Ahí la podéis ver. Bueno, y está claro que aquí tendríamos la que es la medalla de plata. Tal cual. Claro. Vale, y luego aquí tenemos la de 4. La de 4, la del formato de 4, sí. Ahí está. Y todo esto pertenece encima o perteneció a Luis Roberto Ponte. No todas, pero la base de la colección, la que tienes en la mano, las pruebas eran de Luis Roberto. Muchas, digamos, no sé, un porcentaje, por lo menos el 60% de la colección completa fue de Luis Roberto y el resto han sido piezas que yo he podido conseguir. Muchas de ellas, de hecho, me las ayudó a conseguir Luis Roberto después de que yo le compré la colección. Seguiremos también el detalle del águila y en las dos patas, en las dos garras tienen granadas, sí. ¿no? Bueno. Lógicamente todo hace alusión a Santa Fe, ¿no? Al nuevo reino de Granada. Claro, a lo que hoy es Colombia. Bueno, era más grande que Colombia en ese momento. Ahora, luego lo veremos. Y por aquí tenemos otra, también de Santa Fe. Es la misma básicamente, pero es una variedad con respecto a la otra, es diferente. No solamente por el campo, sino también el águila tiene otro, sí. El águila y las flores alrededor y demás, bueno, sean como pequeños granadas, ¿no? Básicamente, sí. Sí. Un águila bien curiosa, parece un pollito. Sí. Ahí le tenemos. Bien, y ya con esto acabamos con Carlos III. ¿Carlos III solamente se le proclamó en Santa Fe? O sea, no hay de otras ciudades. No que yo sepa, o sea, por lo menos no que tenga referencia o que haya podido conseguir piezas. Vale, yo lo he dicho mal, he dicho que solo se le proclamó en Santa Fe, no, probablemente se le proclamase en muchos más sitios. Exactamente. Otra cosa es que solamente en Santa Fe se acuñasen monedas, lo cual tiene mucha lógica, porque claro, en Santa Fe es donde estaba la casa de monedas. Así es. Entonces, otras ciudades, si quisieran tener monedas como estas, lo que tenían que hacer era solicitárselas a Santa Fe y eso ya suponía pues, un problema en la época, ¿no? Bien, nos vamos a Carlos IV, y Carlos IV, aquí vamos a empezar con una que es de Popayán, pero lo curioso es que tiene un gusto como de Carlos III, porque
claro, no tenían Seguramente esa es la razón, sí. Claro, no tenían la matriz con el retrato oficial de Carlos IV, entonces hacían lo que buenamente podían. Y sinceramente nadie conocía directamente al rey como para poder hacer un reclamo por el... Sí, o sea, el pueblo por lo menos no tenía cómo reclamar. Claro. Claro, pero fijaros que indica claramente Carlos IV, ¿no? Sí. Carlos IV. Y aquí, bueno, pues un Hace dibujo... alusión a la ciudad de Popayán. Esto es un dibujo precioso. Sí. Sí, sería como una especie de vista de la ciudad de Popayán. Sí, seguramente, pues eso es lo que trata de denotar. Qué bonita esta medalla. Bueno, indica Proclamatius incivit El alférez real. Popayanensis. O sea, te está diciendo que proclamación en la ciudad de Popayán. Tal cual. Qué bonita está esta pieza. Una de las cosas que hay que destacar de esta colección son los estados de conservación, porque fueron piezas que tanto Luis Roberto como yo tratamos de mejorar en función del tiempo para lograr, digamos, tener la mayor cantidad de detalle en las piezas. Entonces son unos estados de conservación pues, que sobresalen con respecto a lo que usualmente se puede conseguir, porque como bien lo dices, son muy escasas, entonces conseguirlas en altos estados de conservación es bastante complicado. Muy bien. Aquí, yo estoy totalmente de acuerdo. Si estamos hablando ya de rarezas y nos ponemos en una U58, pues hay que imaginarse, ¿no? el grado de dificultad que supone esta colección. De nuevo, aquí esta proclamación, esto es de Santa Fe, y aquí tendríamos el escudo de Santa Fe. La ciudad donde eres, ¿no? Sí, pues de donde me crié. Donde te criaste. Donde me crié, sí. Otra más, también de Santa Fe, veis que es el busto es el de Carlos III, básicamente. Como digo, pues, claro, 1789, acababa de fallecer el rey, pues simplemente se proclama con lo que tiene a mano. Tal cual. Y aquí tenemos de nuevo este águila con La representación de Santa Fe. las granadas en las garras. Esto entiendo que es muy semejante, ¿no? A la de Carlos III. Claro. Mirad que es prácticamente la misma. Sí, lo que tú dices, que utilizaban los puños, hacían lo que tenían a mano para poder, digamos, hacer la celebración. Y aquí en Cartagena, claro, en Cartagena no había casa de moneda en esta época. Para ese momento no, pero pudieron haber sido hechas seguramente, no sé, en Santa Fe también. Claro. De hecho, la siguiente que vas a ver también es Cartagena, y lo que hay es una diferencia en el puño, entonces también es una variedad de la misma proclama. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. La diferencia, sí, claro, la cruz es diferente, ¿no? La corona es diferente. Sí, tiene varias Los leones son diferentes, sí, pero es evidente. Sí, es diferente el puño. Bueno, esto probablemente fuese un encargo de la ciudad de Cartagena a la Casa de Moneda de Santa Fe. Seguro. Es lo que le solía hacer. Ahí tenéis. Y me estoy dando cuenta de que, claro, el giro no es el mismo. No, esto tiene giro moneda y esto tiene giro medalla. Así es. Fragancia fresca. Prueba el nuevo Axe Big Fresh. Muy bien. Bueno, pues esto sería Carlos IV. Tampoco hay muchas secas. O sea, Popayán, Santa Fe y Cartagena. ¿Se acabó? Sí. Y luego, aquí tenemos a Fernando VII, que Fernando VII sí que fue proclamado en muchos lugares como una forma de distanciarse de José Napoleón. Bueno, y aquí antes de nada, hay que decir que esta medalla de proclamación, que alguno puede verla y decir, bueno, esto es una cosa churretosa, bueno, esto es de Caracas, de Fernando VII, ¿veis ahí? Y esta es rarísima. Esta es una pieza que esta es la primera vez que la veo. Es una pieza extremadamente rara. Se conocen muy pocas y las que se conocen están en estados de conservación muy deplorables. De hecho, esta es una de las mejor conservadas que se conocen en el mercado. Es bastante rara, sí. Bueno, esto también tiene lógica porque estas medallas muchas veces acabaron circulando y con la escasez de moneda que hubo en la zona de Venezuela, en lo que hoy en día es Venezuela, pues es normal. Pero aquí la primera pregunta. Si acabas de decir que tú coleccionas lo que es medalla de Colombia, ¿qué pinta en tu colección una medalla de Caracas? Bueno, digamos que esta es una explicación que va un poco más allá. Yo me crié en Colombia, pero nací en Venezuela. Entonces,
desde muy niño colecciono tanto Colombia como Venezuela. Y pues digamos que no solamente en mi propio imaginario como coleccionista, sino que físicamente en algún punto lo que hoy es Colombia y lo que hoy es Venezuela, pues fue un mismo territorio. Entonces, por eso extiendo mis colecciones tanto de billetes como de monedas a Venezuela, en los periodos que te mencioné. O sea, para proclamas, macuquinas, aunque pues las macuquinas que hay de Venezuela son imitación, y el periodo de independencia, que ahí sí hay muchas monedas que se comparten entre los dos países. Muy bien, pues muy bien explicado, claro. Hay que decir, bueno, que aquí yo creo que el busto de Fernando VII es muy claro, y en el reverso está el león de Caracas. Pasa que ese no se ve tan claramente. Como digo, estas medallas son muy difíciles de encontrar. Yo es la primera vez que veo esta medalla. Bueno, otra pieza bien rara y bien curiosa, que es esta medalla de proclamación de la ciudad de Mompox. Que esto es, bueno, totalmente artesanal. Como veis aquí, Mompox está un poco más al sur de Barranquilla, ¿verdad? Sí, Mompox era una ciudad muy importante en la época, porque era la ciudad por donde entraba todo el comercio y salía todo el comercio de nuestro territorio. Y cuando hablamos de comercio, pues también nos referimos al contrabando, incluso. De hecho, la primera ciudad que declaró su independencia definitiva de España fue Mompox, porque digamos que las personas originarias de este lugar manejaban un negocio muy lucrativo que era el del contrabando con Inglaterra, entonces tenían mucho poder adquisitivo y fueron ellos los primeros que pidieron ser independientes completamente de la corona española. Mompox es una ciudad muy importante. Claro, a ver, todo esto tiene su lógica, o sea, fueron los primeros en independizarse, pero en 1808 tenían especial interés en proclamar a Fernando VII como su rey para distanciarse del gobierno de Madrid. O sea, digamos, esto es lo que en España llamamos la máscara de Fernando VII. Así es. Este mismo término no se utiliza tanto en América. Y por lo general, las ciudades comerciales eran las interesadas en la independencia, pues eso, para que lo que estaban haciendo de contrabando lo pudiesen hacer legalmente. Y las ciudades mineras eran generalmente las que estaban más interesadas en permanecer con la corona. Pero bueno, en cualquier caso, esta está acuñada en Mompox y como veis no está acuñada, bueno, de hecho acuñada. Es vaciada. Es vaciada, o sea, esto no es una moneda acuñada, esto no está hecho en la Casa de Moneda de Santa Fe, simplemente sería algún joyero, algún hornero. Lo hecha De manera totalmente manual. Claro, son tremendamente vastas, son con un estilo muy rudimentario, casi se diría infantil. A mí personalmente son las que más me llaman la atención. Es muy rara, además. Y suelen ser muy raras. Extremadamente rara, así es. ¿Se sabe cuántos ejemplares hay de estos? No sé cuántos ejemplares, pero son muy pocos. Conozco la de la colección de Jorge Becerra. Sí. Conozco esta y tal vez una más, pero no sé de otras. Bueno, pues ahí tenéis la medalla de Mompox. Y por aquí tenemos otra, esta es otra cosa, esta está mejor acuñada y además tiene una calidad de conservación tremendísima. Madre mía, si parece que la hicieron ayer. Así es. ¿Y de dónde es esta acuñación? Es Bogotá también. También Bogotá. Ahí lo tenéis. La proclamación el día 11 de septiembre de 1808. Entonces sería el día que se le proclamaría a Fernando VII como rey en Bogotá. Sí, seguramente. Entiendo que las primeras noticias sobre la subida al trono de Fernando VII llegaron por Cartagena, que era por donde llegaban usualmente todas las noticias, lógicamente el puerto que se utilizaba, y de ahí comenzaron a moverse por el interior del país para llegar a diferentes territorios, a diferentes localidades, y esta sí fue la fecha para el caso de Bogotá. Bueno, pues ahí lo tenéis. Está preciosa. Es una calidad tremenda esta, Sí, es muy linda. Los que le han dado 65, y si no es para menos. Pone Santander Collection. Era el nombre con lo que Luis Roberto tenía sus monedas. Yo he visto en otras cápsulas sí que pone colección de Roberto Ponte, pero bueno, se ve que antes Esto lo hizo Luis Roberto en vida. Cuando lo hizo en vida fue Santander. Escogió ese nombre. Bueno, aquí tenemos otra. Esta también parece de Santa Fe. Vemos que es de Fernando VII, pero tiene el busto de Carlos IV. Volvemos a lo mismo, ¿no? No había
una matriz con el retrato de Fernando VII, entonces utilizaron la de Carlos IV. Ah, no, esta es de Popayán. Popayán, pero Esta es en Popayán. 1808, sí, eso te iba a decir. De 1808 vemos que tiene la misma idea, el mismo motivo que el de Carlos IV. Y sin embargo aquí la proclamaron en octubre. Sí, Y es lo ahora- que te decía, Claro. se iban moviendo en diferentes fechas de acuerdo el primer lugar, que fue Cartagena, hacia el interior del país. Claro, esto es como, a ver, llega la noticia a la ciudad de Popayán y bueno, pues digamos la oligarquía que hubiese en Popayán tenía que coordinarse y decir, venga, pues hay que proclamarle, venga, pues dentro de una semana, dentro de 10 días, hacemos aquí una fiesta, hacemos una procesión, salimos todos a caballo, montamos todo el paripé y ya de paso pues hacemos estas medallas. Así es. Eso es más o menos la idea, ¿no? Entonces, bueno, desde que llegase la noticia, pues había que tardar unas semanas, quizá un mes, en que todo estuviese arreglado para poder llevar a cabo la proclamación. Es interesante leerlo, porque suele haber información de época, suele haber textos, crónicas de qué es lo que ocurrió y a veces con mucho detalle. Explican de que si tal persona fue a caballo, que si no sé quién invitó a merendar y cosas de ese estilo. Bueno, por aquí de Riohacha. Riohacha, esto ahí sí que no sé dónde está Riohacha. Bueno, Riohacha está cerca de Cartagena, ¿Ya? relativamente cerca de Cartagena. También una ciudad muy importante para la época y también es una de las piezas icónicas de la colección, una de las más raras. Se conocen muy pocas y bueno, esta tuve la oportunidad de comprarla de una colección muy famosa en España, de la que se hizo una subasta Aureo Calicó. Sí. Y no conocía otra. La Tomás en Prieto. colección, sí, La la colección Tomás Tomás Prieto, y no conocía otra en colecciones colombianas. Sí, vemos que ha estado engarzada esta pieza, lo podemos ver ahí, bueno, no es ningún secreto, Sí. lo indica, pero bueno, claro, cuando no hay otra, no hay otra. Así O es. sea, ya está. Hay veces que se puede elegir y otras veces que no. Vemos también que es una moneda que está fundida, También es fundida. hecha de manera ornamental. de manera ornamental y listo. Bueno, pues muy interesante. Fijaos aquí el águila bicéfala con, no sé, esto parece un hacha más que otra cosa. Curiosísima. Por aquí tenemos otra esta también es de Valencia. No,